Bien, alumnos, entremos ahora al módulo 3 acerca de la receta médica. En este módulo vamos a ver el conocimiento completo de una receta médica, los tipos de recetas que existen, la forma de despacho de los medicamentos, la rigurosidad y discreción en el manejo de la información, los medicamentos sometidos a control especial y una clasificación de la venta de estos medicamentos. Veamos ahora el conocimiento completo de una receta médica. ¿Qué es una receta médica? Se entiende a la receta médica al documento normalizado o a la orden suscrita por el cual los facultativos médicos o también otros profesionales legalmente habilitados prescriben la medicación al paciente para su dispensación en la farmacia. ¿Qué requisitos presentan estas recetas médicas? Todas las recetas médicas deben tener los siguientes requisitos o datos incluidos en su confección, como por ejemplo los datos del médico. Tal como ustedes ven en la foto, ustedes ven en la parte derecha de la receta que están los datos del médico, en este caso el doctor Belfort Morales Chacana. También los datos del paciente, con su nombre, dirección, RUC, ciudad, etc. También debería tener los datos del medicamento, como en este caso va el Neudil de 2 miligramos y también la indicación y la cantidad de este tipo de medicamentos. También tenemos como dato principal de toda receta médica que se despacha, sobre todo en las recetas retenidas, los datos de la imprenta. Estos datos de la imprenta en otros casos no va en las recetas cheques, ya que las recetas cheques difieren, como hemos visto, de estas recetas retenidas o recetas blancas normales. Tipos de recetas médicas. Las recetas médicas pueden variar de acuerdo al tipo de medicamento que se prescribe, dispensa en un local farmacéutico. Por ejemplo, tenemos a los siguientes tipos de recetas. En el primer caso tenemos la receta médica simple, que es una orden suscrita por un médico cirujano, cirujano dentista, médico veterinario, matrona o cualquier otro profesional legalmente habilitado para hacerlo, y donde por medio de esta se pueden dispensar medicamentos que no tienen obligación de retención o sean retenidas por el químico farmacéutico, como por ejemplo los productos OTC o medicamentos de venta libre. Después tenemos a las recetas médicas retenidas. En este tipo de recetas se prescriben sustancias o medicamentos que se venden bajo estrictas medidas de seguridad y que deben archivarse en el establecimiento. Debe llevar impresa la identificación del médico, tal como hemos visto en la clase anterior, del paciente, la fecha y un pie de imprenta que identifique la empresa que confecciona los recetarios. Punto importante también es la fecha, porque este tipo de recetas no puede despacharse después de un mes desde la fecha de emisión de esa receta. Entre los medicamentos que llevan receta retenida están el bromazepam, lorazepam, diazepam, alprazolam, clonazepam y en este caso el Neudil. También tenemos a las recetas cheques. Las recetas cheques son un formulario especial que permite prescribir productos estupefacientes y también psicotrópicos. Este tipo de recetas o documentos se confeccionan en algunos países a través de las instituciones supervisoras de salud o farmacia, como la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud en Chile, y deben ser extendidas íntegramente de puño y letra por el médico cirujano. Así lo indican los decretos o las leyes de los ministerios de salud de cada país. Dentro del listado de remedios que se vende con esta modalidad están aquellos que contienen codeína, anfetamina, morfinas, etc. La diferencia entre la receta cheque y la retenida ustedes la ven visualmente. Las retenidas son blancas y las recetas cheque son de color pardo. Otra diferenciación es que la receta cheque lleva además una copia. En este tipo de recetas cheque, como ustedes ven, en la parte izquierda es llenado por el médico. Y así es como tiene que venir esta receta cheque. En el lado derecho, el espacio derecho que está vacío
esta tiene que ser llenado íntegramente por el químico farmacéutico que atiende este tipo de recetas. También tenemos a las recetas magistrales. En este tipo de receta se prescribe una fórmula especial del medicamento tal como ustedes ven en la foto para un determinado paciente, el cual tiene que ser preparado por el establecimiento farmacéutico habilitado o habilitado para ello, y la que debe elaborarse en el momento de su presentación o por algunos días de espera en acuerdo por el paciente. En este tipo de receta también van los datos del médico, los datos del paciente y la fórmula magistral por la cual se está ordenando su preparación. Formas de despacho y dispensación. Por la clase de productos de consumo humano, los medicamentos deben ser despachados en forma rigurosa y con mucha responsabilidad por parte del químico farmacéutico o el auxiliar de farmacia cuando corresponda, ya que estos productos tienen en su mayoría algún cuidado especial en cuanto a su conservación, indicación, consumo, efectos secundarios, etc. Por lo mismo, la calidad de información al paciente de todo lo mencionado y a la hora de su dispensación es muy importante. Esto nos lleva a considerar lo siguiente: las buenas prácticas de dispensación. La dispensación del medicamento es el acto terapéutico por excelencia del químico farmacéutico en un establecimiento legalmente autorizado. Es el acto profesional de la entrega del medicamento correcto al usuario indicado y en el momento oportuno, acompañado también de la información para el correcto uso del mismo y el cumplimiento de los objetivos terapéuticos buscados. Esta definición es aplicable tanto a medicamentos de venta bajo receta, control médico recomendado, venta libre, dispositivos terapéuticos y otros productos para el cuidado de la salud. Incluye también el asesoramiento para prevenir incompatibilidad frente a otros medicamentos que el usuario utilice y la derivación del mismo al médico cuando corresponda. La dispensación puede ser delegada también al personal idóneo que trabaje en la farmacia, como los auxiliares y técnicos de farmacia, el cual debe recibir siempre capacitación permanente y actualizada bajo la supervisión del director técnico o químico farmacéutico. Las buenas prácticas de dispensación considera algunas etapas que veremos a continuación. Dentro de las primeras tenemos la recepción del usuario, donde el auxiliar tiene que saludar al usuario y presentarse adecuadamente. Luego hay que evaluar la solicitud. Aquí tenemos que verificar si el medicamento es de venta libre o control médico recomendado. Además, investigar quién es el usuario, cuáles son los síntomas, cuánto hace que tiene estos síntomas, qué acciones se tomaron con anterioridad, qué medicación está tomando para otras indicaciones o para otras enfermedades, y consultar si es la primera vez que toma este medicamento y qué médico se lo indicó. En la dispensación de medicamentos de venta bajo receta, hay que verificar la validez de esa receta, la vigencia, la identificación del prescriptor como la firma o sello, el contenido de acuerdo con las normativas vigentes, como el nombre genérico del medicamento según la DCI, su concentración, su forma farmacéutica, posología, etc. Y además la identificación del usuario. En caso que falte alguno de estos datos, solicitarlos al usuario o también puede ser al médico. Asegurarse que el usuario comprenda el correcto uso además de la medicación o del medicamento que se le está expendiendo. Cuando existan dudas fundadas sobre la validez de la receta presentada o la misma no estuviese clara, se consultará con el usuario o también con el médico a través quizás de un teléfono. Si no se puede resolver el medicamento o el producto sanitario,
no se dispensará y se informará del hecho al médico. Si el medicamento es de venta bajo receta retenida y no es presentada la misma, no se dispensará también ese medicamento por la cual el paciente está preguntando. Una tercera etapa tenemos la selección del medicamento. Aquí hay que ofrecerle al usuario las opciones comerciales disponibles, asegurarse que el principio activo, la concentración, la forma farmacéutica y la presentación del medicamento que se escoge corresponde a la solicitud de la receta o del paciente.